Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros nuevamente en un programa especial que interrumpimos la programación normal para dar paso a un programa titulado Tierra Nativa, Solución a Conflicto por la Tenencia de Tierra. Entonces hoy hemos convocado a esta reunioncita aquí en el canal para hablar con ustedes, para informarles, por supuesto. He invitado a dos miembros de la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense, a don Onis Cordero y a don Leo Alburola, muy conocido por ustedes, para compartir durante 60 minutos este programita titulado Tierra Nativa, pero también Solución al Conflicto por la Tenencia de Tierra en nuestro querido Buenos Aires. Es un tema desde hace más de 6 años que viene siendo candente. Ya han pasado una administración completa, la de Laura Chinchilla y ahora la de don Luis Guillermo Solís, y vemos cómo desde el punto de vista del gobierno central no ha habido ningún interés por la búsqueda de una solución pacífica, negociada, en donde pues todo llegue a feliz término, sino que más bien esto a veces pudiera darse como peligroso por las tensiones que se dan, porque siempre suponemos que por debajo hay grupúsculos que están, como decimos, echando gasolina y prendiendo la mecha, porque lo que quieren son este tipo de tensiones. Dichosamente, habemos hombres y mujeres, líderes que apostamos una vez más por la paz, por los conflictos negociados en buenos términos, y porque la verdad que este lindo cantón de multiétnico, pluricultural como es Buenos Aires, yo creo que no vale la pena derramar una gota de sangre por conflictos de esta naturaleza, y porque también para eso tenemos un marco legal, vivimos un régimen jurídico como el costarricense, y todos, de acuerdo a la Constitución, tenemos que hallar reparo en nuestras leyes. Entonces hoy, como les digo, hemos invitado a estos dos amigos. Voy a cederle muy rápidamente la palabra a cada uno para que se presenten ante ustedes, amigos televidentes, y luego ya vamos a estar entrando en detalle. Don Onis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué alegría, amigos. Un placer estar con ustedes. Que me disculpen de la voz, un par de noches un poco difíciles, entonces me disculpan. Intentando solucionar este tema inmenso, y tenemos una hora para ello y vamos a tratar de hablar al respecto. Bueno, gracias a don Onis de la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense. A continuación también escucharemos las palabras de don Leo Alburola. Adelante, buenas tardes. Muy buenas noches, amigo televidente, allá desde su casita en el Cantón de Buenos Aires, y también a través de las redes cibernéticas, como le conocemos, ¿verdad? A través de las señales de internet, a través de su Facebook, a través de canales de YouTube, que ya estamos a punto de transmitir también el programa. Muchísimas buenas noches a todos. Estamos prontos en este poco espacio y tiempo que vamos a aprovechar para compartir con ustedes una muy, pero muy buena noticia, gracias a la solución del conflicto ayer en San Rafael de Cabagra, don Juan. Bueno, muchísimas gracias a lo que vinimos. Ahora sí, vamos a entrar en materia porque el tiempo apremia y es importante. Amigos televidentes, eso sí, quiero recomendarle que nos dé su aporte, su opinión a través de la vía de la mensajería. Tenemos 2 teléfonos abiertos para que usted vía mensaje, por favor no nos hagan llamadas porque estamos en vivo y en directo por Nativa TV Canal 2, pero por mensaje cualquier tema sobre la temática que vamos a exponer, que usted quiera dar un aporte. Los teléfonos es el 8502-4568, 8502-4568, que es el compañero Leo, y el teléfono mío es el 6105-3756, 6105-3756. Bueno, muy bien, compañeros, precisamente hablando de información cibernética, yo ayer es por este medio que me entero del conflicto que se está dando en San Rafael de Cabagra, con una invasión que le hacen a una finca, y también veo ahí una publicación que hace el compañero Leo cuando dice, para que no me lo cuenten, para que no me lo digan, yo mismo me apersono al sitio para sentir y para ver toda esta situación. Entonces, por eso es que el invitado, don Leo, aquí juega una importancia de primera línea, porque él vivió, estuvo ahí, y para que le informe a usted, amigo televidente,
cómo se llegó a un arreglo, si es que llegó a un arreglo o cuál fue en esencia el conflicto, porque a mí me da el temor en que estos conflictos no sean aislados. Parecen aislados y pueden ser aislados, pero puedan que tengan una connotación de efecto dominó, que se vaya a proliferar a todas las comunidades, porque oigo que en Ujarrás también ya están por la misma vía, que bueno, en Salitre fue el inicio, y entonces, como bonaerense, como hijo legítimo de este cantón bonaerense, y como mestizo legítimo indígena por consiguiente, soy de los Zúñigas Cabécar, de Ujarrás, mi padre es ujarraseño, 1000% ujarraseño, y a mí me preocupa el destino que vaya a tomar, y por eso yo apelo y refuto siempre a que las administraciones de los gobiernos centrales como que hacen caso omiso. Y entonces muy bien, nos va a tocar a nosotros, los indígenas y mestizos, buscarle una solución pacífica y civilizada, porque sí tiene solución. Los conflictos sí tienen solución. Bueno, empiezo por don Leo. Bueno, don Leo, bienvenido y nuevamente te cedo la palabra, ya que usted vivió en eso y que yo lo pude ver, y me imagino que todos los amigos cibernéticos vieron pues la publicación suya, para que usted nos empiece narrando cuál fue esa vivencia, y luego le vamos a dar el espacio a don Moni. Adelante, compañero. Claro, muy bien, compañero Juan. Este amigo televidente, primero que todo quiero pedirle las disculpas. Estamos muy afectados de la garganta con un resfrío tremendo. Fueron 2 días bajo la lluvia, 2 días con un frío extremo que nos estaba golpeando, y hoy pues las consecuencias las estamos viviendo, ¿verdad? Así que el total y absoluto de las disculpas por la imposibilidad de tratar de evitar, ¿verdad?, nos golpear la garganta. Don Juan y amigos televidentes, quiero aprovechar primero que todo para dejar muy en claro que detrás de esta solución que se encontraba el día de ayer, hubo una serie de actores que participaron de una forma sumamente importante, desde la misma familia del señor conocido como Tito Arauz, don Roberto, doña Isabel su esposa, una indígena térraba, igual que sus hijas, Vera, Claudia, Cintia, Lorena, Lilian, un saludo allá de donde nos están en sus casitas mirándonos, de verdad, actores principales en la defensa de sus derechos como indígenas, toda la gente que estuvo apoyando, don Juan, toda la gente, usted amigo en las redes sociales también, que ya empezó a conocer la realidad de esta temática como tal. Don Juan, número uno, es importante que usted, amigo televidente, vayamos participando de una vez del programa, como le decía el compañero Juan, a través de los números telefónicos, el 85 02 45 68, el número 61 05 37 56. ¿Por qué razón, Juancito? Creo que aquí tenemos que iniciar de una vez poniendo las cositas en su respectivo orden. Ahorita mencionaba, Juan, esto es un problema entre indígenas, algunos mestizos y algunos mal llamados blancos también, o personas no indígenas. Quiero dejar claro esto, amigo televidente. Este conflicto, en el 90 y tanto % de los casos que hemos estudiado, se da entre indígenas y aquellos que genéticamente se identifican o se pueden identificar como mestizos. Pero sí quiero aclarar lo siguiente: en materia jurídica, el término mestizo no existe. No existe, ¿por qué razón? El marco jurídico vigente y vinculante que tutela los derechos de las poblaciones indígenas no hace ninguna salvedad en cuanto a que si eres indígena, tienes derecho. Si eres mestizo, tienes menos derecho. Y si no eres indígena, no tienes derecho. No. La ley en ese sentido es absolutamente clara. Nuestra Sala Constitucional ha sido muy evidente en sus distintas resoluciones, en las cuales ha citado lo siguiente: el hijo de indígena con no indígena deberá considerársele también indígena, ¿verdad? Partiendo de ese principio de realidad de que los que se dicen ser mestizos en el marco legal también son indígenas, quería aclarar ese punto. Luego venir esgrimiendo el otro tema, el otro concepto, que es la persona no indígena, ¿verdad? Don Juan, el problema ayer vivido realmente nos hizo poner en evidencia varias cosas. La primera y la más importante: aquellas personas que estaban invadiendo la propiedad, invadiendo la finca, un grupo de personas indígenas cabécares,
denominados como cabécares, pero genéticamente son indígenas que están mezclados con la etnia térraba, mezclados con la etnia boruca e incluso mezclados también con personas de origen nicaragüense, los convierten a ellos y los llevan a ellos a una simetría de condiciones con la familia del señor Tito Arauz, esposa e hijas. ¿Por qué razón? Porque la familia del señor Tito Arauz, doña Isabel y sus hijas son indígenas térrabas, también tienen su mezcla con la etnia chiricana, también tienen mezcla con otras etnias como la etnia cabécar, un poco distanciado, pero también hay en sus orígenes genéticos. Podemos ver entonces, don Juan, que tenemos una situación donde un grupo de indígenas que no es originario del territorio bribri de Cabagra está reclamando derechos ancestrales que en el marco de la legitimidad no le corresponden. ¿Por qué hablo en el marco de la legitimidad, amigo televidente, para que usted lo pueda entender? Posteriormente les estaré hablando también del marco de la legalidad. Voy a abordar el tema de legitimidad. La acción de invasión que se estaba llevando a cabo por parte de la familia que estaba allí, que había ingresado en la madrugada, ya lo mencioné anteriormente, una familia indígena autodenominada cabécar, cuyos orígenes genéticos están mezclados también con otras etnias, procede a hacer este acto supuesto de recuperación de tierras bajo el derecho ancestral sin contar con el consentimiento del pueblo indígena bribri del territorio Cabagra. Entonces tenés a un grupo indígena que no es originario, no es propio de esa etnia, tomando la decisión de recuperar tierras que no le corresponden en el marco de la legitimidad indígena. Siguiendo en el marco de la legitimidad indígena, abordamos ahora el escenario donde se encuentra doña Isabel, la esposa de don Tito y sus hijas, también genéticamente podemos decir mestizas, pero en el marco de la ley también son indígenas, y son en este caso muchachas, la señora doña Isabel y otras más, personas que han venido en los últimos meses llevando a cabo un proceso, un programa enfocado en la reivindicación de su identidad indígena. Es un derecho humano que usted, amigo televidente, usted que está allá de sus casitas, debe también ir conociendo la connotación de lo que representa y significa la reivindicación del derecho a su identidad como tal. Usted pudo pasar toda su vida creyendo quizás que no era indígena, pero hay un derecho humano internacionalmente reconocido. La reivindicación de su identidad es un derecho innegable. Usted puede sujetarse a él, como lo han estado haciendo nuestros hermanos indígenas que hoy, viendo inevitablemente la desaparición de nuestras culturas, están llevando a cabo un programa, don Juan y compañeros, que se inició desde el año 2009 y que a partir del 2015, a través del esfuerzo que ha venido haciendo la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense y un grupo de personas colaboradoras, hemos venido en ese proceso de reivindicación de identidad cultural indígena. Luego veámoslo en el marco de la legalidad. La legitimidad indígena, la expliqué ahorita, no estaba el grupo invasor legitimado por el pueblo bribri de Cabagra para proceder a esa supuesta recuperación. Ahora, veámoslo en el marco de la legalidad. En el marco de la legalidad, don Roberto Arauz, en algún momento, años atrás, había iniciado con la Asociación de Desarrollo un acercamiento en búsqueda de poder poner en posesión esa finca, en posesión de la Asociación de Desarrollo. Expresamente la Asociación de Desarrollo ha declarado, ha puesto en evidencia el interés por esa propiedad, dado que pues, es una propiedad estratégicamente ubicada en el centro de San Rafael de Cabagra, con ciertas particularidades geográficas muy importantes para el desarrollo de planes y programas, proyectos en beneficio de la comunidad bribri. Ya han venido en tipo de acciones don Roberto y la Asociación de Desarrollo, y bueno, hay todo un marco administrativo y un marco legal. ¿Cuál es el marco legal? Recordemos lo que nos reza el artículo 3 de la ley indígena, donde es muy clara al decir que las tierras indígenas solo podrán ser negociadas entre indígenas, sin hacer la salvedad de que tiene que ser entre indígenas de la misma etnia. Entonces, en el marco del derecho constitucional, usted y mi persona, como ciudadanos costarricenses, estamos legitimados para hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Y si la ley indígena es clara en que las tierras indígenas solo podrán ser tratadas entre indígenas, es un acto legal que está realizando la Asociación de Desarrollo y don Roberto Arauz en el marco de la legalidad. La legitimidad y la legalidad se discutió ayer con el grupo que había invadido, dejando en evidencia que lo que estaban haciendo era un acto total y absolutamente arbitrario.
tanto a la legalidad como a la legitimidad. El agravante mayor en esta invasión que se diera a la finca que originó el conflicto en Cabagra, el detonante de esta situación, y allá tengo que darle las gracias al líder del movimiento que estaba ayer en la finca de don Roberto Arauz, el señor Marvin Navas, quien muy respetuosamente tuvimos el primer acercamiento para iniciar el diálogo hacia la mediación de ese conflicto y poder llegar a una negociación pacífica y muy apegada en el marco del respeto. Se le hizo ver a don Marvin estas circunstancias, tanto legítimas como legales, quedando evidenciado que no tenía ni legitimidad ni legalidad para estar allí. Una simetría de condiciones entre la familia de don Roberto, su esposa e hijas, una simetría de condiciones en el marco de la legitimidad indígena, pero en el marco de la legalidad estaban totalmente, ¿verdad?, sin asidero alguno para estar allí. Luego, cuando ya se descubre esta situación, don Marvin muy respetuosamente, él se dirige en el primer encuentro de negociación en la mesa de diálogo, donde él externa que este problema se originó ya que ellos estaban pues en una fiesta ingiriendo bebidas alcohólicas y demás, y se dio un conflicto y que terminó en una invasión ahí, en una riña personal, ¿verdad?, con el peón de la finca, y al final pues terminaron posicionándose en la finca para tomar interés entonces en lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, amigo televidente, no quiero generar polémica, pero sí quiero evidenciar dos cosas importantes que quedó debidamente documentado ante la fuerza pública, Juan y compañeros. La ingesta de alcohol, el consumo de drogas, tal y cual está documentado allí, fueron el detonante aunado a la euforia colectiva, el detonante que originó el conflicto, que lastimosamente pues también dieron un par de personas heridas como tal, pero las heridas que más duelen, don Juan y amigo televidente, son las heridas del alma. Es ese golpe enorme que reciben nuestras familias, nuestros hijos que saben que estamos en un conflicto. Es algo a lo cual hoy, a partir de este momento, queremos hacer ese llamado. Una vez que se quede evidenciado que efectivamente se puede arreglar el conflicto entre indígenas, como lo dijo la ministra Cecilia Sánchez, ministra de Justicia y Paz, el problema de los indígenas los arreglan los indígenas. Pues ayer, y a mucho orgullo, gracias a una adecuada administración de los recursos que teníamos a mano, se logró llegar a esa solución de indígena a indígena, en un marco absoluto de respeto tanto a la legitimidad como a la legalidad, don Juan. Muchísimas gracias al Leo Alburola por estar hoy aquí con nosotros en este programa especial, programado pues para aclarar, para comentar y para dilucidar cualquier situación que ustedes tengan, amigos televidentes. Tenemos también a don Onis de esta comisión, pero ya que don Leo habla de un dolor en el alma, yo sí sigo con un dolor en el alma muy grande, porque de acuerdo, bueno, a un vocero que yo tengo, y ya no quiero involucrar a ninguno de los participantes acá, pero yo sí quiero decirle a ustedes, amigos televidentes, amigos propietarios, parceleros que tienen más de 40, 50 años de estar en las reservaciones indígenas, que son derechos auténticos que ustedes tienen, y por eso el artículo 5 de la ley conocida como Ley CONAI, que es la ley 6172, la ley indígena costarricense, que nos habla bien del procedimiento legal apegado a derecho para entre comillas, hacer esas tomas de tierra. Es decir, las tomas, no hay una toma por la fuerza según la ley. La ley no habla ni existe la toma por la fuerza de una finca de quien sea. Es por la vía del derecho, y el artículo 5 de la ley CONAI, o de la ley indígena costarricense, nos dice el procedimiento. Y siempre pongo, porque ya estos comentarios los he hecho desde hace más de 6 años, cuando el conflicto se destapa, previa indemnización. ¿Y qué entendemos por previa indemnización? Es que porque es un derecho hasta en el mundo no indígena. Si el Estado necesita mi propiedad, me la paga y yo me voy tranquilo, porque va a pagar una carretera o lo que sea. Entonces, aplicando a la ley de expropiaciones, previa indemnización. Pero aquí lo que ha habido en realidad es un concepto equivocado, errado, ilegítimo e ilegal, que son las invasiones que se originan allá hace unos años, ustedes recuerdan, en Salitre. Pero ahí sí eran jefiados orientados por la ADI. Un caso diferente de acá, es un caso totalmente atípico, lo veo el de lo que ocurrió allá, porque es inclusive de un grupúsculo que no es ni nacido ahí en San Rafael de Cabagra, que no es de ahí.
aunque tenga, como dicen, como que me dijo Leo, pues tenga cierta tenga derecho, pero no le asiste el derecho, porque es que en el caso de la familia Arao, además de ser indígena, tienen la posición de hace muchísimos años, la tienen cultivada, la tienen bien bonita. Y qué bonito, entonces yo, que otro que ya Leo tenga su finca bien hecha, y él es indígena, y yo soy indígena, pero como yo soy indígena voy y se la quito. Eso no existe en la ley ni en ninguna jurisprudencia costarricense. Entonces, amigos televidentes, me queda con dolor en el alma, porque yo tengo un vocero en San Rafael de Cabagra que me dice que la fuerza pública hace un tapón allá por la ruta de Palmira, por si alguien viene de Capri, o sea, pero ¿para qué ese tapón? Y otro en Brazo de Oro, tapón policial. ¿Para qué esos tapones policiales? Yo le preguntaba, ¿para qué esos tapones policiales? ¿Para resguardar la propiedad de los araos que no fuera vilipendiada? No, claro que no, más bien es para proteger a los invasores. No, amigos televidentes, no sé en qué régimen vivimos nosotros. ¿Cómo es posible que la fuerza policial está para proteger a los invasores? Yo creo que en ninguna parte del mundo ocurre esto, solo aquí en esta Costa Rica, manoseada y pisoteada por los intereses más nefastos que uno no logra entender todavía, porque yo todavía no logro entender esto. Y ahora que don Leo nos explica que es un grupo que es indígena, pero bueno, es indígena, pero no es ni nacido ahí en San Rafael de Cabagra, que vienen y son migrantes, y de la noche a la mañana toman posición porque es una finca bonita. No son originarios. No son originarios y destazan un animal, una res, etcétera, etcétera. Esas fechorías, eso se llama vandalismo, nos decía Jorge Chavarría cuando nosotros nos presentamos al despacho de él a denunciar todos estos atropellos, corta de alambre, quema de vehículos, quema de cañales. Dice, eso es vandalismo. Pero entonces, si eso es vandalismo, ¿por qué no se actúa frente a los bandoleros? Y entonces más bien vemos que la fuerza pública está protegiendo a los bandoleros. Bueno, si es así, y si no es así, entonces pues que me disculpan y que nos vengan a decir lo contrario. No, que estaban protegiendo al legítimo dueño, que en este caso los de la familia Arao. Tiene la palabra don Tony. Onix. Onix, que diga. Bueno, primero, antes de abordar este tema de Cabagra, permítanme contarle una pequeña historia. Hace unos 150 años más o menos, en una parte de Costa Rica, no digamos dónde, había una indígena. Esa indígena, por motivos de la circunstancia, procreó o se casó y tuvo hijos con un no indígena, con un español, digámosle, con un europeo, y salió un individuo por ahí. Ese hijo, al ser hijo de la indígena, era indígena. Puede haber salido claro u oscuro. Ese hijo se casó con otro de la misma sangre mezclada y salieron otros seres humanos de diferentes colores, unos más oscuros, otros más claros, unos más machos, otros menos machos. Esos primos eran nietos de la indígena principal, eran indígenas. Esos primos se casaron con otras personas de la misma sangre, o más puras o menos, y tuvieron otros hijos de muchos rasgos diferentes, unos machos, unos pequeños, unos negros, y así sucesivamente. Yo les pregunto, les digo, compañeros, ¿esta historia es real o es ficticia? Es real. Y es lo que está pasando aquí en esta querida Costa Rica. Esos descendientes de esa primera indígena, ¿quiénes son? Yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes son esos descendientes? Yo soy uno de ellos y estoy seguro que usted es uno de ellos. El color de piel no nos dice en realidad qué somos. Yo tengo primos machos, otros más negros que yo, otros que tienen más rasgos indígenas y otros que tienen rasgos españoles, pero seguimos siendo descendientes de aquella indígena que habitó en una parte de Costa Rica. Unos están más cerca de la pureza, digámosle, otros no. Unos están en la primera generación, otros en la segunda, otros en la tercera, y yo no sé si estoy en la tercera o en la cuarta o en la quinta. Pero de una u otra manera somos indígenas que por algún motivo o circunstancia tuvimos que buscar, nuestros padres y abuelos buscaron un mejor vivir, se criaron tal vez no en el mundo puro indígena, y se criaron en el modernismo con otras costumbres, pero las costumbres no las abandonaron, simplemente las acomodaron a su vivir. Por eso yo escucho a mucha gente que dice, es que mi abuelo vivía allá en un rancho, en un tabanco, y
y practicaba ciertas cosas que ahora ya no las practico, pero esos eran, y no eran puros, eran indígenas que fueron soltando el lugar donde fueron y fueron viviendo, acomodándose a las circunstancias. En mi caso particular también, cuando yo era pequeño vivíamos en un rancho con estacas y todo eso. Eso no era oriundo de España ni de Europa, eso era muy tico, muy de los indios. Entonces, como ven, todos tenemos una sangre indígena muy cerca. Unos compañeros dicen, mi abuela era indígena, otros dicen, mi mamá era indígena, mi bisabuela. Entonces está muy cerca, eso se vive en diario vivir. Y aquí en Buenos Aires, con mucho más razón. Muchos venimos de otras etnias que no son de la zona sur, en el caso mío de la zona central, de los Huetares. Perdón. Otros aquí en la zona sur con los teribes, inclusive se cruzaron entre etnias y salieron. Por eso es que todos los hermanos no somos iguales. Si fuéramos una raza pura salimos iguales. Pero hay la diferencia de que mis hijos puedan salir a mis bisabuelos o mis hijos puedan salir a mis otros bisabuelos totalmente diferentes. Entonces, por eso, importante aclarar para que veamos la delicadeza del tema. Y muchos, es cierto, se han apartado de la cultura indígena y hasta la han abandonado. Tienen razón, si no quieren aceptarla, en su derecho están. Pero otros, por motivos de la vida, volvieron a territorios indígenas, inclusive ajenos a su propia etnia, y se criaron en otro territorio indígena y adoptaron a su forma de vivir maneras de ser, maneras de convivir de otra etnia, y ya no tienen la identidad de su etnia originaria, de sus abuelos o sus bisabuelos. Tienen la identidad del mundo en que los vio crecer. Muchos borucas se criaron en la etnia térraba, muchos borucas se criaron en el pueblo térraba, muchos huetares se criaron en un mundo cabécar, pero tienen la identidad cabécar y la genética huetar, pero indígenas, porque la ley, bien lo dijo Leo, no dice que hay indígenas de primer grado, de segundo grado, ni de tercer grado, todos son indígenas. Y las leyes son claras, nada más que a veces las personas no las entienden o las entienden a su manera y obvian lo que no les conviene. Por ahí también dice la ley que todo indígena puede vivir en cualquier territorio indígena. No dice que el pueblo indígena debe vivir en su lugar de origen. No dice que los borucas solo pueden vivir en Boruca. No marca discriminación. No marca discriminación. Tampoco dice que si un indígena se va del pueblo por tantos años, por motivos laborales o lo que sea, pierde su derecho a ser indígena. Él puede volver dentro de un tiempo cuando esté mejor económicamente y seguir su vida en la tierra que lo vio nacer. Y nos dimos cuenta que esos derechos se estaban violando en los territorios indígenas. En unos, en otros, casi que en todos. Y entonces es ahí donde nos dimos cuenta que teníamos que velar por esos compañeros indígenas, por esos hermanos indígenas que estaban atados de mano, tal vez por las circunstancias laborales, de estudio o lo que fuese, no podían defenderse. Y entonces entramos en este tema en otro ámbito, no en el ámbito de la violencia, sino en el ámbito real y legal, y legítimo, como dice Leo, que es totalmente diferente, porque la violencia engendra violencia y al final se soluciona momentáneamente, pero no definitivo. En cambio, con paciencia, con educación, con la ley en la mano, se puede lograr algo que durante muchos años no se ha logrado simplemente porque no se han puesto las líneas claras. Porque mucha gente piensa que, o ese es el matiz que se les da, es una guerra entre indios y blancos. Y de una vez le ponen el apellido del indio bueno y el blanco malo. Blanco, invasor, terrateniente. Y no se dan cuenta que la realidad es totalmente diferente. El poder de la prensa a veces para bien es bueno y para mal es malo. Y en este caso lo de Cabagra, esperemos que sea un precedente. Se solucionó de una forma pacífica entre indígenas, cosa que nunca se había logrado, porque para los entes gubernamentales los pleitos siempre eran entre no indígenas e indígenas, entre blancos e indígenas, como lo dicen directamente muchos. Totalmente falso, o a menos que vengan unos europeos a pelear directamente. Entonces, indígenas contra indígenas, defendiendo sus derechos, porque cuando hay conflictos es que algunos derechos se están violentando de un lado o de otro, pero se logró comprobar que en la vía legal y pacífica se pueden lograr más cosas que con la violencia.
El caso ayer, estuvimos ahí los 2 días y nos dimos cuenta de que la ignorancia de las personas las hace cometer brutalidades. El licor, sus costumbres agresivas las hace cometer brutalidades, y eso fue lo que pasó. No sé en qué cabeza cabe, o al principio se les metió que ellos tenían el derecho de sacar esa gente de esa finca y apoderarse. Como quien dice, quítese que eso es mío. Se creyeron con todos los derechos por ignorancia, porque si lo hubieran estudiado se dan cuenta que no es así. Y al final se dio la negociación pacífica y se logró mucho. El problema es que no todos los indígenas de todas las comunidades son tan buenos para negociar. En otras ocasiones las negociaciones son duras porque se aferran, y los que los asesoran mal, los asesoran de una manera violenta, y la recuperación de tierras de la forma en que se está dando es la forma más cobarde de enfrentar la realidad. Esta historia que les conté al principio de mi bisabuela, tatarabuela, se está dando hoy aquí en el sector de Buenos Aires. Ujarrás, Térraba, Boruca, etc. ¿Están en qué nivel? ¿En la primera generación, en la segunda o en la tercera? Pero van por el mismo camino, y entonces, según algunos, la solución sería prohibir que se procreen unos contra otros, derecho que no se les puede negar. Disolver los matrimonios que se han dado, Posible. que la familia es la base de la sociedad, no se puede. Es inevitable el cruce, llamémosle así, pero no es una palabra real. Es inevitable que se mezclen estas dos maneras de ver las cosas de las dos culturas, que se mesticen para procrear una nueva cultura. Si bien es cierto, a veces se abandonan ciertas cosas de la cultura de nuestro padre o de nuestra madre, pero no es que se abandonan, sino que evoluciona esa cultura siempre para un mejor vivir. La cultura no se abandona para vivir peor, se abandona para vivir mejor. No importa si viene de un lado o viene del otro, agarramos cositas de una cultura, de la europea, de la china, si nos conviene, nos conviene. Porque es cierto que los abuelos vivían muy bien, eso decimos nosotros, pero si a ellos le preguntamos cómo hacían con la salud, cómo hacían con la alimentación, con el vestido, a veces uno decía, jue puña, ¿cómo hicieron? Mejor si hubieran ido a un lugar donde la cultura fuera más fácil. Entonces, mis amigos, el tema de tierra indígena es muy amplio. Tierra, genética, historia, y de conocimiento y de información. Muchas gracias, compañero Oni Cordero, por estar acá dándonos esas remembranzas, ¿verdad?, de cruzamiento. Nosotros, a partir de 1949 en Costa Rica, legalmente nos regimos por nuestra Carta Magna, por la Constitución, que es la madre de todas las leyes. Por eso, cuando una ley no está acorde o concordante a la Constitución, es cuando se declara inconstitucional. Es decir, todas las leyes tienen que ser constitucionales. Y aquí el artículo 33 nos dice que toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna. No podrá practicarse discriminación alguna. Y eso es lo que hemos querido, eso es lo que apostamos. Entonces eso que ya cada que el otro, que más legítimo derecho, como siempre dije yo, bueno, se publicó la ley porque alguien dice, bueno, el legítimo indígena, bueno, nadie pensó en poner un gran laboratorio para que determinase si yo estoy del otro lado o estoy de este lado, si yo soy indígena o no soy indígena. Bueno, gracias a que ahora Leo nos aclara que la sala constitucional declara que no hay mestizo, hay indígena o no indígena. Entonces yo soy indígena. Entonces aquí en adelante, Juan Zúñiga Espinosa, el indígena ujarraseño, pero que vivo en Buenos Aires. Exactamente, Cabecar, fuera del territorio cabecareño. Y hablando de todo ese mestizaje que usted dice, el cruzamiento y de todo, mire, usted sabe cuándo se inicia. Bueno, yo voy a partir de una fecha. En 1561, cuando Juan de Caballón
primer conquistador que llega, y por Nicoya, viene de Costa Rica, viene con 90 soldados. No con 90 soldadas, sino con 90 soldados, o sea, varones. ¿Y con quién se cruzan? Y ahí pues con las mejores indígenas, con las más bonitas ahí de García Muñoz, de Puerto del Andecho, y después llegan a Tucurrique, que era un pueblo indígena, Tucurrique. Ahí hay los primeros cruzamientos, el primer mestizaje, y de ahí para acá continúa en forma ininterrumpida hasta el 2017. Y yo no sé cuál es la preocupación, cuál es el miedo. Y todavía Buenos Aires, Cantón Tercero de Punta Arenas, declarado Cantón de las Culturas Indígenas, y somos Cantón Indígena. Entonces yo creo que, en otras palabras, para mí, ¿verdad? Que es un criterio muy personal, esas barreras, como dijo el autor, yo quisiera quitarlas, las fronteras, y poner solo el aire de frontera. O sea, esas reservas indígenas que aparecen en el decreto y después la ley, y que aquí, que allá, eso me parece que pertenece a otros países del mundo. Costa Rica no, y mucho menos Buenos Aires, aquí todos somos hermanos. Y antes del 77, ¿acaso que habían conflictos? Antes del 77. Después del 77 que vienen los conflictos. Y le voy a decir ahora que se habla mucho de recuperación de tierra, ¿verdad? Hace 6 o 5 años, pero por ahí más o menos, es cuando la Fiscalía General de la República publica una famosa circular. Y esa circular es la que le dio fuerza a las ADI para recuperar tierra. Cuando decía que los indígenas están en un proceso legítimo, natural, de recuperación de tierra. Ahí se inicia la palabra recuperación de tierra. Claro. Y entonces, claro, ni lerdo ni perezosos, unos audaces por ahí van y traen familia de otro lado y le dicen, mire, tomen esa finca que ya está hecha. Bueno, yo sé que todo el mundo sabe que es una finca hecha, ¿eh? Y finca sin hacer. Finca sin hacer cuando está llena de najuela y el hecho y de todo. Y chumico. Y cuando ya está hecha, cuando está el potrero, el cañal, el cafetal, los frutales y trapiche, etcétera, etcétera. Ya con ganado vacuno, porcino y también crías de aves de corral. Entonces toman la finca. La pregunta para ustedes dos, amigos de la comisión. Si quieren la contestan y quieren no la contestan, hacen otro comentario. Detrás de esta toma, porque a mí me parece que detrás de estos invasores, máxime en el caso de Cabagra, que no es oriundo de la zona, originario, ¿no? Que no son originarios, ¿verdad? No son nacidos de ahí. Hay alguien detrás, porque aquí en Salitre se decía, la misma doña Dori lo decía, aquí en Salitre viene la UCR, viene ¿cómo le llama? El ministro que fue de la presidencia, ay, que se me olvida el nombre. Sí, Melvin de la iglesia luterana, que están orientando a los indígenas, le traen comida, le traen ropa y le traen todas esas cosas. ¿Habrá alguna orientación extremista que esté organizando, o simplemente malévola que esté empujando para que se esté dando estas cosas? ¿O es simple y llanamente pues interés de estas personas de adquirir una finca sin costo alguno? Don Leo tiene la palabra. Bien, gracias, don Juan. Quiero primero que todo, don Juan, no quiero llevarle la contraria, Dios guarde, faltarle respeto en ese sentido, pero sí quiero hacer una breve aclaración que yo creo que es meritosamente necesario hacerla denotar, don Juan, y es lo siguiente. Ciertamente la fuerza pública, que todos sabemos que es parte del Poder Ejecutivo, venía recibiendo una serie de directrices, como las que ya conocemos, que se han estado dando en otros conflictos que se han suscitado precisamente por esta misma situación, las famosas recuperaciones de tierra por las vías de hecho. Sin embargo, don Juan, para este último conflicto, yo quiero aquí públicamente hacer un amplio reconocimiento y un agradecimiento profundo a esos jefes de las autoridades, tanto de la fuerza pública como cuerpos especiales, por el trato meticuloso que se le dio a este conflicto. Fueron muy respetuosos cuando debieron ser respetuosos, como el momento de negociación misma que se hiciera entre las partes. Fueron muy respetuosos en el momento de conocer, en el momento de entender
y en el momento de comprender que el problema entre los indígenas se arreglan solamente entre los indígenas, respetuosamente, ellos en el marco absoluto de ese respeto que no se había encontrado en conflictos anteriores, nos permitieron a nosotros como indígenas entrar en un marco de diálogo como el que se llegó. Y quiero de verdad hacer un reiterado mi agradecimiento al líder del movimiento que estaba invadiendo en ese momento, el señor Marvin Navas, quien a pesar de su equivocadísima acción que estaba desarrollando, tuvo la capacidad de poder entender que estaban cometiendo un error gravísimo, ya que estaban operando al margen de la ley y al margen de la legitimidad como tal. También, don Juan, aparte de ese reconocimiento a los directores de los cuerpos de policía y demás, también creo que es importante traer a escena algo que hasta hoy no se había visto: la participación de una asociación de desarrollo siendo mediadora en el conflicto, poniendo en el marco de su competencia como gobierno local legitimidad en el acuerdo que estaban pactando las partes. Don Juan, eso antes no lo habíamos visto. Yo creo que esos son elementos dignos de rescatar en esta situación. Creo que más que los dolores y las huellas que nos dejan, algunos físicos, otros emocionales, otros sentimentales, creo que es muy importante hacer notar el avance positivo en este sentido. Avance positivo porque nunca antes se había abordado una problemática como esta en el legítimo derecho indígena como lo abordamos en este caso. Gracias también allá a los miembros del Consejo de Mayores en el territorio indígena Térraba, que vienen haciendo un trabajo excepcional, don Juan, en cuanto a la legitimación de la acreditación de indígena Térraba, ¿verdad? En este caso a la familia don Roberto Arauz, esposa e hijos. Don Juan, yo no puedo dejar pasar por alto el tema que usted estaba tocando ahorita y quiero ser contundente en lo que voy a decir. Si las ONGs internacionalistas dirigidas por personas debidamente identificadas, como lo es el señor Gustavo Oreamuno, el líder de la ONG DITSO, que usted puede, amigo televidente, ir a las vías de las redes del internet, digitar el nombre de este caballero y puede encontrarse incluso su línea discursiva donde es contundente y él lo manifiesta: cambiaremos el sistema mundo o moriremos en el intento por hacerlo. Estas tendencias comunistas totalmente enfocadas en provocar y crear el caos en nuestros territorios indígenas han sido muy aprovechadas por aquellos indígenas irresponsables, porque no hay otro término para poder darles, irresponsables, que se enamoran de una ideología fundamentada en un comunismo totalitario, donde realmente lo que buscan es el nacimiento de nuevos hacendados indígenas, porque si realmente estuvieran enfocados en el derecho a la colectividad indígena, tierra que recuperan, la distribuyen en su pueblo. Lo más vergonzoso y lo más decepcionante es ver hoy a indígenas que se han apropiado, que se han aprovechado de estas fincas, de estos años de trabajo arduo de alguien para convertirse hoy en nuevos hacendados, y aunque parezca, mire, aunque parezca increíble, en este momento están alquilándole pasto a otros no indígenas. ¿Cómo es posible, don Juan? Es imposible, Dios mío. O sea, realmente me indigna, amigo televidente, que se estén dando estas situaciones. Antes yo cometía el gravísimo error de culpar al gobierno, de echarle la culpa a todo el organismo institucional, a todo el cuerpo legislativo, le echaba la culpa también al poder judicial, cuando realmente empecé a darme cuenta a través del tiempo y la preparación en el estudio de esta situación, a darme cuenta, don Juan, que los únicos y verdaderos culpables de esta problemática somos nosotros mismos, que no habíamos entendido que derecho que no se reclama es derecho que no existe. El día de ayer, gracias a Dios, pudimos dejar en evidencia que una persona indígena, una familia indígena, en acuse de sus derechos como descendiente de una etnia originaria, en el marco absoluto del respeto, logra por primera vez la solución a un conflicto que hemos vivido esto en otros territorios. Han sido 8, 9 días, 12 días, hasta meses, don Juan, de conflictividad y nunca se llega a un acuerdo. ¿Por qué? Muy sencillo, don Juan. Estas células internacionalistas que se aprovechan de la vanidad de algunos
mal llamados líderes indígenas, comienzan a crear estas células político-indígenas a lo interno de los territorios para empoderarse, como en los casos de Salitre, donde los mismos indígenas le han quitado las propiedades a sus mismos parientes, aplicando lo que llaman la matrilinealidad. Una matrilinealidad que desde hace más de desde más del año 1800 encontramos litografía completamente documentada de esas épocas, donde ya esta matrilinealidad viene rompiéndose con estas mezclas étnicas. Han venido desapareciendo las condiciones clánicas, pero hoy, liderados por un experto en el tema, un profesional en convencer a las personas, un profesional en derecho que sinceramente a través de esta cámara le envío un saludo en el marco absoluto del respeto y le expreso mi más profunda indignación, señor Gustavo Cabrera. Qué pena me da sinceramente verlo a usted, licenciado Gustavo Cabrera, llevando una doctrina, llevando un convencimiento a personas indígenas, diciéndoles, agarre eso, que eso es suyo, ese es un derecho que usted tiene, eso, perdón, pero quiero hacer un llamado a usted, señor Gustavo Oreamuno, a usted, señor Gustavo Cabrera también, por favor, y a muchos otros que también están inmersos en esta problemática de estas ONGs, a estos grupos universitarios que están total y absolutamente identificados, que han venido a los territorios a fomentar el caos. Ayer por la tarde, noche, que veía muchachitos de 17 años, Dios mío, muchachitos de 15 años, ingiriendo licor, fumando marihuana a la libre ahí, como si fuera simple tabaco, alimentando sus ansias bajo la acción que estaban dando. Dios mío, ¿qué estamos haciendo, don Juan? ¿Dónde está el respeto a la integridad? ¿Dónde está la herencia que le estamos dejando a nuestra sociedad? Don Juan, imagínense, el artículo 7 de nuestra Constitución Política es muy amplio, muy claro en establecer el rango superior que tienen los tratados internacionales. Desde 1965, la Convención Internacional contra la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, don Juan, eso es ley de la República. Es ley de la República y no podemos obviarla. Es clara y absolutamente contundente en condenar cualquier acto de discriminación, en condenar el racismo, en condenar la xenofobia. ¿Y qué estamos haciendo con estos supuestos actos de recuperación de tierra, si no es generando el caos y el odio social? Quisiera de verdad, don Juan, que en este momento, más allá de la crítica negativa, poder hacer un llamado a toda nuestra sociedad costarricense, hacer un llamado a ese cuerpo político del Ejecutivo, hacer un llamado también a la misma jefatura de la Fiscalía, como lo es el señor Jorge Chavarría, que mi respeto, don Jorge, también. La última reunión que tuvimos con usted, pudimos aprender muchísimo del trabajo que usted viene realizando en aras de lograr crear una directriz, crear una línea operativa desde el marco judicial para que esto se arregle por el buen sentido. Hablamos en su momento de la justicia restaurativa. Don Jorge, ayer creo que queda evidenciado lo que conversamos la última sesión de trabajo. Los indígenas tenemos cómo también ponernos de acuerdo, pero necesitamos una participación imparcial. Por eso mi felicitación, don Juan, a quienes estuvieron ayer allá en el sitio de los hechos. Una participación imparcial que genere, que abra un espacio de diálogo como lo vivimos ayer. Creo que definitivamente cualquiera de estas recuperaciones famosas que han estado vendiendo por las redes sociales, como el derecho legítimo de reivindicar nuestra tierra y demás, señores, por favor, les hago un llamado. Quítense esa máscara y ese disfraz de ese romanticismo antropológico y vuélvanse a una realidad sociocultural de nuestro cantón bonaerense, cantón cuna de las culturas indígenas de Costa Rica. Usted, amigo televidente, en cualquier parte del mundo que esté viendo este programa, quizás no lo sepa. Costa Rica tiene 8 etnias indígenas y solo en nuestro cantón hay 5 de esas 8. ¿Qué más prueba contundente de la multietnicidad y la pluriculturalidad? Don Juan, hoy esa multiculturalidad y esa plurietnicidad está reconocida gracias al trabajo que se hiciera en el año 2015. Se aprobó la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de Costa Rica. Hoy Costa Rica se reconoce como una nación libre, independiente, multicultural y pluriétnica. Recientemente también el gobierno de Costa Rica hizo la ratificación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 8
es muy claro en establecer el derecho de pertenencia a los pueblos indígenas, y cita textualmente: las personas y las comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o a varios pueblos indígenas. Vienen una serie de particularidades que antes del cierre del programa quiero compartir con ustedes. No sin antes un saludo allá a la distancia que nos están solicitando. Gracias por su reporte de sintonía. Tenemos una cantidad en nuestra próxima intervención, don Juan. Trataremos de evacuar algunas de las preguntas que nos han dado. Marisol Salazar Garbanzo en la comunidad de Bolas. Ya casi estaremos abordando el tema que nos plantea. También por allá tenemos otras personas más que ya vamos a estar saludando de seguido. Don Juan, por favor. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes. Estamos llegando ya al final. Vea cómo corre rapidito ya la hora, los 60 minutos. Vamos a ser muy breve. Simplemente yo voy a mantener mi posición es vertical al decir y sostener, no es una discrepancia con el compañero Leo. Me imagino que en el caso particular de Cabagra pues fue diferente. El informante sí me dijo que habían 2 tapones policiales que no dejaban pasar a la gente blanca porque percibían de que se iban a solidarizar con la familia Arao. En el caso de Salitre sí me constata y me reconstata, porque yo soy de aquí, Buenos Aires, de que la fuerza pública incluso se mantiene. Suben patrullaje para arriba y para abajo para proteger a los invasores. Y en aquellos tiempos al presidente de la ADI. Para mí siempre el gobierno de la República ha estado sesgado. Porque ha creído, porque se ha tragado esa información equívoca de que los no indígenas son invasores terratenientes que han llegado a ponerle esposas, cadenas a los indígenas. Se han tragado eso, y en la Asamblea Legislativa el Frente Amplio se encarga de eso también. Y es que y el gobierno se las traga. Y por eso cuando Ana Gabriel estuvo acá, Ana Gabriel venía a solidarizarse con los invasores y no le daba ni la palabra a la gente que estaba sufriendo, a la gente que estaba siendo invadida. Y ahí también pasó lo mismo, porque ahí le invadieron fincas a indígenas, como el caso de un compañero Lalo por Escalera, que le invadieron las fincas para metérselas a Fonafifo para poder captar recursos para propio beneficio personal, como decía usted, no para repartirlo entre los pobres de Salitre. Entonces yo sigo manteniendo de que el Poder Ejecutivo está sesgado, y recuerden que la fuerza pública es del Poder Ejecutivo. Bueno, también llamar la atención a la municipalidad. La municipalidad es el gobierno local que todos nosotros elegimos para que nos represente y que esté en todas, en las buenas y en las malas. Entonces yo creo que aquí hay que buscar una solución, ya que Leo dijo, bueno, se abrió una ventana, qué buena esa ventana, aprovechemos esa ventana de la concordia, de la paz, porque eso es lo que queremos más bien, que eso sirva de ejemplo a todas las comunidades indígenas. Y ahora bien, todos estamos declarados indígenas, entonces es un pleito entre indígenas. Y ya olvidando de que es entre indígenas y entre blancos, sino entre indígenas y entre indígenas, nada más que unos indígenas quizás no nacieron aquí, pero que adquirieron esas tierras hace 30, 40 o 50 años, antes de la ley 77. Compañero Onis tiene la palabra para que siga, y si nos tenemos que extender un poquitito más, lo vamos a hacer. Sí, amigos. Si ayer en Cabagra llega un grupo de blancos, yo hubiera sido el primero que les digo que se vayan. Y no me extrañaría que la policía estuviera atajando a los blancos. Nada tenían que hacer los blancos en el pleito de Salitre. En el pleito de Cabagra, perdón. Eso quedó muy claro. Era un pleito entre indígenas contra indígenas. Y si razón tuviera la policía si no dejara pasar a los blancos. Porque nada tenían que hacer ahí. En el tema de la pregunta que hacía Juan hace un momento, quiero decirle que sí hay un gran problema, un gran beneficio para los que lucran con los territorios indígenas. Los territorios indígenas se han vuelto una muy buena vaca lechera para los líderes, para muchos líderes que gracias a la pobreza de los indígenas, a la pobreza extrema de sus hermanos indígenas como viven, yo que he estado en los territorios indígenas, y no solo aquí en el sur, también en Talamanca, pero hablemos del sur. Lucran con la pobreza de muchas maneras. Entre más pobre es el indígena, más ayudas internacionales y nacionales reciben. Y como todo negocio, los intermediarios se llevan la mejor parte. Como en todo comercio, los intermediarios se llevan la mejor parte. Y si algún día lograran que los indígenas salgan de pobres, ¿qué harían los intermediarios?
He ahí la gran satisfacción de estas personas, de que el conflicto se mantenga y que la ideología de ellos se mantenga, para poder seguir viviendo en ese mundo tan lindo, que son como los salvadores del mundo, a costilla de los pobres indígenas, que esos sí viven en extrema pobreza. Bueno, muchísimas gracias al compañero Oni. El compañero Oni dice que los blancos nada tenían que ir a hacer, la vía es pública en el territorio nacional, todo costarricense, si la Constitución, tiene el derecho de trasladarse de frontera a frontera y de costa a costa, las vías son públicas. O sea, a mí me parece impropio que si va un blanco caminando para su finca, por donde él vive, que se le impida el paso, es decir, como para que hayan filtros de ahí, eso es lo que me extraña, ¿verdad? Bueno, pero bien, cada cabeza es un mundo. Yo pienso de que la fuerza pública se está prestando para juegos nefastos. Compañero don Alburola. Bien, don Juan, no excluyo definitivamente la responsabilidad de algunos policías o miembros de la fuerza pública u otros órganos de seguridad nacional. No excluyo su prepotencia, los he vivido en carne propia, he visto, no vayamos lejos, en el conflicto en Cabagra tuvimos un encontronazo con uno de los jefes que dejaron en su determinado momento, el cual para él fue muy vergonzoso, después de que tuviera un pequeño cruce de palabras conmigo, para él fue muy vergonzoso darse cuenta que estaba operando con una prepotencia, una absoluta arrogancia, cual si fuera un miembro del escuadrón de G.I. Joe, ¿verdad? Para él fue muy impresionante darse cuenta que lo que estaba haciendo no era ni más ni menos que un atropello a la dignidad indígena, lo que había ahí. Y gracias a Dios, por eso públicamente estoy dando ese reconocimiento, que tuvieron la sensibilidad de darse cuenta que estaban operando mal en su momento y amoldarse, por así decirlo, en un buen sentido de la palabra, a un verdadero marco de derecho indígena y permitirnos llevar adelante el diálogo como lo llevamos ayer. Una cosa muy importante, amigo televidente, que también no puedo dejar pasar por alto. Vamos a ver. Secundo las palabras del compañero Onyx, donde ayer un no indígena no tenía absolutamente nada que hacer en el conflicto allá en San Rafael de Cabagra, por una simple y sencilla razón. Ayer lo que estábamos queriendo dejar en evidencia, y lo pudimos dejar en evidencia con el resultado de la negociación que se diera, es que los problemas entre los indígenas los arreglamos entre indígenas. Ahora bien, no puedo dejar de lado manifestar que sí existen personas no indígenas en los territorios, que viven, que usufructan de las tierras indígenas al margen de la ley. Quiero ser claro y conciso en esto. Hay gente no indígena que se aprovecha de la dignidad humana de muchos indígenas por su extremo nivel de pobreza, como lo decía el compañero Onyx, y los tenemos debidamente documentados. También tenemos identificados a muchas personas que, aún siendo descendientes indígenas, se jactan de decir en público: yo no soy indígena, mi abuela sí era indígena, pero yo no. Bueno, es un derecho que usted tiene de decirlo. Aquella persona no indígena que está viviendo o que está usufructuando, porque muchos de los casos ni siquiera viven en los territorios, don Juan, sino que tienen a los territorios indígenas pues como una maquinita de hacer plata. ¿Por qué maquinita? Porque están salvos de pagar impuestos municipales. ¿Cuánto paga una finca de 200 hectáreas de impuestos municipales fuera del territorio? Son miles de impuestos de bienes inmuebles, pero al estar dentro de los territorios indígenas usufructúan de gratis. Bueno, señores, quiero decirles a ustedes que están bajo las condiciones que acabo de decir, que ustedes también son sujetos de derecho. Claro que sí, son sujetos de derecho. El artículo 3 y 5 de la ley es clarísima, clarísima. Y es aquí donde hago un llamado también a los presidentes de las asociaciones de desarrollo, porque el artículo 10 del reglamento de la ley también les dice cómo tienen que actuar los presidentes de las ADIs. Entonces, aquellas personas no indígenas que están viviendo, conviviendo o usufructuando de los territorios indígenas al margen de lo que establece el artículo 3 y 5 de la ley, señores, ustedes también son sujetos de derecho y cada caso tendrá que resolverse según derecho corresponde. Pero que no pretendan venir a cobijarse de un proceso tan sano,
un proceso tan legítimo como el que la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense ha venido desarrollando, un proceso enfocado en la reivindicación de sus derechos indígenas para aquel que, como orgullosamente nuestro amigo Juan lo acaba de decir, a partir de hoy reconozco mi condición de indígena cabecar y voy, al igual que muchos otros, por la reivindicación de mi identidad. Bueno, señores, permítame decirles, incluso usted, que es un líder indígena, que se autodenomina líder indígena y nos condena a nosotros, porque dice que nosotros andamos, ¿cómo fue que me decía ayer vulgarmente en un comentario? Que andamos lamiéndole los zapatos a los no indígenas terratenientes que están allí. Permítame decirle que de verdad ya no siga con esa falta de respeto. Nosotros estamos enfocados en un trabajo en el marco de los derechos humanos. La persona indígena que se siente y se reconoce como indígena como tal, demuestra su descendencia indígena y se sujeta a ese proceso de reivindicación de identidad indígena. Es un derecho humano que tiene y tiene el derecho constitucional a hacer disfrute de ese derecho. Aquel no indígena que está en un territorio que se jacta de decir que yo soy el todopoderoso que puedo, tranquilo, no se preocupe, que también hay un marco de derecho que aplica a su persona, don Juan. Muchísimas gracias a don Leo Alburola, muchísimas gracias a don Onis Cordero de la comisión por todas estas. Para mí es una enseñanza, es cada día un aprendizaje, aquí uno aprende, aquí nadie sabe, nadie lo sabe todo, todos aprendemos y yo espero que también ustedes, amigos televidentes, hayan disfrutado de esta información, de este programa, así como decimos corrientemente sacado de la manga, porque lo que pasó fue ayer y esa solución se dio, amén, gloria a Dios, y que ojalá los conflictos se puedan solucionar por la vía pacífica, que eso es lo que queremos. Lamentablemente, esto no lo hemos querido abordar porque es una materia propiamente legal o penal, hubieron alguna sangre derramada, pero ya eso está en los tribunales, ¿verdad? Lamentablemente, y entonces es lo que hemos dicho siempre hemos dicho, no esperemos a que rueden cabezas en ninguna comunidad indígena, ningún territorio indígena, no esperemos eso. Señores del gobierno, señores de las organizaciones ONG, señores de la Fiscalía General de la República, no esperemos eso. Busquemos una paz negociada y duradera en los territorios indígenas. El Cantón de Buenos Aires es un cantón indígena. Y siempre yo dije, busquemos los mejores actores, voceros, que busquen la paz, no que siembren cizañas, porque a veces el Poder Ejecutivo envía a alguien, pero a sembrar cizaña, no a buscar la paz negociada y duradera que queremos todos los bonaerenses. Bueno, vamos a ceder rápidamente un minuto a cada uno para que se despida de nuestros televidentes. Yo quiero decirles, amigos, visiten los territorios indígenas de Buenos Aires. Ahí los territorios indígenas son preciosos, tienen centros turísticos, tienen naturaleza, tienen ríos, tienen cultura maravillosas, que hay que conocerlas, hay que aprovecharlas y hay que disfrutarlas. Compañero don Leo, tiene la palabra. Compañero Leo. Muchísimas gracias, don Juan. Los amigos televidentes, quiero aprovechar en este poquito momento antes de irme, porque esto es un tema, don Juan, para hacer muchos programas, pero ya no programas enfocados a atacar, sino a ir presentando propuestas de solución. Quiero hacer rápidamente un llamado al señor presidente de la República, don Guillermo Solís, que sé que va a tener de primera mano este videoclip con él para que lo pueda ver. Don Guillermo Solís, estamos muy, pero muy cerca de alcanzar la solución definitiva a estos conflictos por la tenencia de la tierra. ¿Por qué digo muy, pero muy cerca? Porque en este momento verdaderas dirigencias indígenas en cada uno de los territorios del Cantón de Buenos Aires ya están elaborando una propuesta para lograr establecer las formas de convivencia social en cada territorio indígena, partiendo de normas internas fundamentadas en el derecho a la libre determinación en ejercicio de su autonomía indígena. Esas normas de convivencia social pondrán las reglas del juego en cómo van a vivir y a convivir las personas de distintas etnias en X territorios, cómo van a vivir, a convivir o cómo van a ser resueltos los temas en el marco legal, eso está claro para aquellas personas no indígenas. Quiero hacer un llamado al señor presidente, por favor instruya a esas jefaturas institucionales del Poder Ejecutivo para que propicien esos espacios de diálogo en las comunidades indígenas, desde la Defensoría de los Habitantes, desde la mismísima Dinadeco, ya explico por qué, llamar a
a esa sensibilidad institucional para que propicien los espacios de diálogo y puedan ya prontamente las dirigencias indígenas de los territorios del Cantón de Buenos Aires llevar esos procesos autoconsultivos para establecer sus propias formas de convivencia social como ya lo están haciendo. La solución al conflicto, don Juan, ¿dónde está? En el ejercicio de la autonomía indígena, plenamente en aplicación de su derecho a la libre determinación. También hago un llamado a las autoridades del Poder Judicial, don Jorge Chavarría, por favor, es muy importante que se haga una investigación inmediata en cada uno de los territorios indígenas para que no solo se identifique, sino también se controle a esos líderes de estos grupos que lejos de hacer una legítima recuperación, como ya lo explicábamos anteriormente, lo que buscan es convertirse en los nuevos asentados indígenas, violentando el derecho de la colectividad de sus pueblos. Hacer esa investigación no solo para identificarlos, sino también para sentar un orden en esta ciudadanía. Don Jorge, son indígenas, correcto, pero también son ciudadanos costarricenses y están sujetos al marco normativo como tal. Nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de provocar el desorden social. Nadie tiene el derecho de incidir política o incidir de manera alguna en otro conglomerado de la sociedad, llámese indígena o llámese fuera de los territorios, para que atente contra sus hermanos. Don Jorge, por favor, procedan lo antes posible a hacer esa identificación y a sentar el orden en estos pseudo líderes indígenas que están robándole la paz a nuestras comunidades y a nuestro cantón. Por último, quiero hacer un llamado rápidamente a usted, miembro de la Asociación de Desarrollo de cualquiera de los territorios indígenas de nuestro cantón y también a nivel nacional. Usted es el gobierno local de cada territorio indígena. Proceda en el fiel cumplimiento de lo que establece la ley indígena y lo que le encomienda el reglamento a la ley indígena. En el marco absoluto del cumplimiento de la normativa vigente y vinculante, sírvase por favor usted, presidente de la Asociación de Desarrollo y su gabinete de junta directiva. Procedan igual o mejor de lo que procedió ayer la Asociación de Desarrollo Cabagra. Pongan su autoridad y restablezcan de una vez por todas el orden social en nuestros territorios. Es falso, absolutamente falso, que la tierra que se está recuperando es para un bienestar colectivo. Repito, la investigación me dará la razón en el transcurso de los días. Don Jorge Chavarría, le dejo allí no le quiero faltar respeto diciéndole que el reto, jamás, don Jorge. La inquietud. Le dejo la inquietud, don Jorge, como decimos así, le dejo la bola picando, señor fiscal general. Esa investigación para identificar lo que está pasando ahorita, por favor, realícenla. Total y absolutamente falso que lo que está pasando ahorita es incumplimiento de las medidas cautelares dictadas contra Costa Rica. Eso no es lo que dice las medidas cautelares. No dice agreda, no dice quite por la fuerza, no, simplemente dice haga en el marco jurídico lo necesario. Amigo televidente, muchísimas gracias por permitirnos llegar a su hogar. Muchísimas gracias a usted que ayer estuvo apoyando el proceso para concluir con una muy buena solución del conflicto, a la familia del señor Roberto Arauz, esposa e hijas allá, sus esposos, parientes, hijos y demás. Muchísimas gracias por habernos permitido formar parte en la mediación del conflicto, por formar parte en la asesoría de todo en materia de derecho indígena. Gracias, pero sobre todo, don Juan, gracias a Dios que logramos sentar un precedente ayer, un precedente que esperamos de hoy en adelante sirva como ejemplo ante cualquier otra posible invasión de tierra que se vaya a dar, que primero se entienda y se comprenda que el problema de indígena lo arreglamos los indígenas. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a Leo Albrola, muchísimas gracias a Oni por estar hoy acá, y a usted, amigo televidente, no cambie de canal, siga siempre con Nativa Canal 2, que es el canal alternativo del Cantón de Buenos Aires. Recordarles que mañana a las 5 de la tarde tenemos El Pueblo Opina. Habrán muchos temas candentes. Mañana a las 5 de la tarde El Pueblo Opina. Muchísimas gracias y que Dios los siga bendiciendo. Adelante, compañero en estudio principal. Adelante.